Sí. Está haciendo la cama todo el día. Cuidado. Cuidado. Que esto está ya grabado. Cuando queramos. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, más en un día como hoy, que tendréis la agenda bastante apretada a los periodistas por la actividad que tiene la comunidad autónoma. Me acompañan el gerente del Servicio Extremeño de Salud, el doctor Miguel Fernández Bermejo, hepatólogo y miembro del grupo de expertos del tratamiento de la hepatitis C en Extremadura, y la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud. Dos temas para la rueda de prensa de hoy. Anunciar a la ciudadanía que procederemos a partir de esta semana al tratamiento universal de todos los pacientes que estén infectados por hepatitis C. Y el segundo tema de la rueda de prensa de hoy es hablarles del pacto firmado esta mañana para que se convoquen oposiciones del Servicio Extremeño de Salud en este año 2017, que ha sido objeto de firma por parte de todas las organizaciones sindicales de la mesa sectorial. Paso al primer punto de la rueda de prensa, que es tratamiento universal de la hepatitis C. Quiero anunciarles que a partir de esta semana procederemos al tratamiento de la hepatitis C con los nuevos fármacos que producen unas tasas de curación mucho más altas que los antiguos de todos los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C, independientemente de su grado de afectación o más conocido como su grado de fibrosis. La hepatitis C es una infección del hígado, en concreto por un virus, el virus de la hepatitis del tipo C, como su propio nombre indica, un virus que frente a otros produce daño en el hígado, sustituyendo el tejido normal que suele tener el hígado por un tejido no funcionante o por un tejido que denominamos fibrótico. La fibrosis puede, a día de hoy, medirse sin necesidad de hacer biopsias y se mide a través de un dispositivo que se denomina FibroScan, con lo cual de lo que estamos seguros es que mientras más grado de fibrosis tenga el hígado, más posibilidades de desarrollar cirrosis, que es un anormal funcionamiento del hígado o una falta de funcionamiento del hígado, o desarrollar cáncer de hígado. Por lo tanto, hasta hace unos años los tratamientos que disponíamos para tratar la hepatitis C eran fármacos que no curaban en la mayoría de los casos y que solo retrasaban la evolución de la enfermedad. Y esto era a costa de importantes efectos secundarios. Pero desde hace aproximadamente 5 años disponemos de fármacos con una capacidad de curación que supera al 95% de los casos de los pacientes que lo toman. El primero de ellos, que recordarán por las noticias que aparecieron en prensa, es el Sovaldi como nombre comercial, pero a día de hoy hay muchos otros y además conservan la eficacia, la mejoran y tienen bastantes pocos efectos secundarios. Debido al coste de estos medicamentos y la poca experiencia en su uso, el tratamiento ha pasado por varias fases. La primera fase que hemos abordado en los años anteriores era tratar de forma prioritaria a los pacientes que tuviesen mayor grado de fibrosis, por lo que les decía, porque aquellos que tenían más grados de fibrosis tienen más posibilidades de que su hígado no funcione o bien que desarrollen cáncer hepático. Estos eran los denominados fibrosis de grado 4. Tras la creación de un grupo de expertos en tratamiento de la hepatitis C, tanto a nivel nacional como también en Extremadura, al que pertenece el doctor Fernández Bermejo, que nos acompaña, se han tratado a F4, a pacientes con grado de fibrosis 3 y también a pacientes con grados de fibrosis 2. Y se ha hecho de forma excepcional en algunos pacientes de fase 1 y fase 0, o de fibrosis 1 y fibrosis 0, porque, por ejemplo, tenían mucha viremia, es decir, tenían mucha infección y podía dar lugar a complicaciones. Tras el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
de hace unas semanas y la reunión con el comité de expertos que tuvimos la semana pasada en Extremadura, hemos decidido poner en marcha el tratamiento a todos los pacientes infectados independientemente del grado de fibrosis, siempre sujeto a criterios clínicos y siempre siguiendo las indicaciones de su hepatólogo o hepatóloga. Es decir, y en esto quiero insistir, es decir, no hace falta acudir antes al hepatólogo. Se hará en la revisión que le vaya tocando al paciente. Es decir, todos aquellos que estén diagnosticados de hepatitis C y que tengan grados de fibrosis 1 o grado de fibrosis 0, cuando tengan la revisión con su hepatólogo y le corresponda, le será propuesto el tratamiento, si así lo estima conveniente, su hepatólogo y con el fármaco que esté indicado en función de su perfil. El tratamiento en la fase 0 y la fase 1 no es ninguna urgencia, por lo que no se va a adelantar ninguna cita porque no es necesario, y llamo a la tranquilidad de todos los pacientes. Por darles algunas cifras de lo que llevamos hasta ahora, decirles que hemos tratado a 985 pacientes en Extremadura, lo que nos ha supuesto una inversión de 26,5 millones de euros y un precio medio de tratamiento por paciente de 26.903 euros cada paciente tratado. En el momento actual están en tratamiento activo 200 pacientes con una inversión de 2,6 millones de euros y el coste medio ha disminuido hasta los 12.767 euros. Y con la universalización tenemos previsto que trataremos a un total de aproximadamente 1.600 pacientes con un coste aproximado de entre 16 y 23 millones de euros, y lamento no ser más preciso, pero depende del antivírico, depende del tratamiento que utilicemos, porque suele tener un coste medio de entre 10.628 y 14.790 por paciente. Luego abriré turno de preguntas. Pasamos al segundo punto para no retrasar la rueda de prensa de vicepresidencia. Pacto de oposiciones del Servicio Extremeño de Salud. Saben que con las oposiciones convocadas en el año 2011 hemos asistido a retrasos injustificados de las convocatorias, a litigiosidad de los procedimientos y a incertidumbres para los aspirantes. Esto es algo que ni el SES ni las organizaciones sindicales que están representadas en la Mesa Sectorial de Sanidad queríamos que se repitiera. Además de los clásicos principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo proceso selectivo en la función pública, es necesario velar por la calidad, por la transparencia y por la agilidad. Dar certidumbre a los aspirantes y más con las cifras de desempleo existentes en todo el país y en Extremadura. Hoy el SES, junto a todas las organizaciones sindicales de la mesa sectorial, se han firmado un pacto que proporcionará calidad, que proporcionará agilidad, que proporcionará seguridad y que proporcionará certidumbre a los aspirantes. Esto es lo más importante. Todas las partes se obligan en este pacto a que se convoquen oposiciones del Servicio Extremeño de Salud cada 2 años. Y en el año en el que no haya oposiciones se convocará un concurso de traslado. Con esto se le da un escenario cierto a los aspirantes al empleo público. Se adquiere además un compromiso de calendario para resolver las oposiciones en el plazo máximo de 2 años. Y cada convocatoria tendrá un calendario claro y aproximado para que el aspirante pueda saber en qué fase se encuentra su proceso selectivo, al proceso selectivo al que ha optado. Los concursos de traslado se convocarán también cada 2 años, como les decía, en los años en los que no hay oposiciones, con el compromiso a futuro de que sean abiertos y permanentes, aunque las resoluciones las hagamos cada 2 años. Hemos hablado de la agilidad, a la que también se la darán aspectos que se recogen en el pacto, como por ejemplo la profesionalización de los tribunales. Esto quiere decir que a los tribunales se les liberará de su tarea para que puedan dedicarse a baremar
y para que puedan dedicarse a corregir las oposiciones. Y en aquellos tribunales que se dediquen a categorías con mayor número de aspirantes, por ejemplo, auxiliar administrativo, por ejemplo, celadores, por ejemplo, médicos de atención primaria, se estima que al menos el tribunal debe tener 7 miembros. La vía electrónica será la vía de solicitud principal y será la vía para aportar los méritos. Los certificados de tiempo trabajado en el Servicio Extremeño de Salud no tendrá que solicitarlos el aspirante, se les hará de oficio y esto también se agilizará y se podrán comprobar la veracidad de los mismos por si tienen que hacer alguna reclamación al respecto los aspirantes por vía electrónica que será anunciada en el DOE. La seguridad y la disminución de la litigiosidad las dará el secretario del tribunal, que siempre será un licenciado en Derecho, pero también que se valorarán los méritos de todos los aspirantes que hayan superado al menos el 50% en la fase de oposición, sin que esté sujeto a criterios arbitrarios el que se puedan baremar más o menos opositores. Se normalizan los méritos, como tiempo trabajado en la pública, como formación y otros, cumpliéndose la regla de que el 70% del peso lo tiene la oposición y el 30% los méritos. Y para velar por la transparencia, además de los sistemas de notificación, se crea una comisión de seguimiento paritaria entre la Administración del Servicio Extremeño de Salud y las organizaciones sindicales firmantes del pacto, que en este caso son todas, puesto que han firmado todas. Las convocatorias las empezaremos ya a negociar para que estén saliendo en el mes de septiembre en el DOE y para incorporar las OPE de 2014, 2015, 2016 y 2017, lo que suponen algo más de 1.400 plazas las que convocaremos este año de todas las categorías por parte del Servicio Extremeño de Salud. ¿Preguntas? Hay 10 minutos de preguntas. Otro asunto que no es este, Sí. es sobre el brote de salmonela de la pasada semana, que dice una persona, una propietaria del restaurante, que tiene un informe de sanidad que allí no se ha dado tal brote. ¿Puede confirmar que existe ese informe, que se ha dado el brote? ¿Cómo está la situación? Vamos a ver, que el brote existe está claro. Que el brote no lo tiene que declarar el restaurante está también claro. El brote lo declaran las autoridades en salud pública y las autoridades en salud pública consideran que ha habido un brote porque ha habido al menos 38 afectados por salmonela. Y eso, desde el punto de vista epidemiológico, es un brote. A continuación, lo que se hace es una encuesta epidemiológica, que es una encuesta de qué han comido, qué no han comido las personas que están infectadas y que no están infectadas, para saber si ha sido algún alimento u otro el que ha provocado ese brote. Y como los pacientes eran del área de salud de Mérida, pero el restaurante donde se supone que se han infectado las personas estaba en el área de salud de Badajoz, quien ha hecho los estudios de la alimentación y los estudios de los trabajadores es la dirección del área de salud de Badajoz. Cuando estén concluidos ambos informes, determinaremos cuál es el alimento, si es que es el alimento, o cuál es el trabajador, si es el trabajador, y las medidas correctoras que tiene que poner en marcha el restaurante si las tuviera que poner. Hasta entonces es prematuro hablar de cualquier otra cosa, toda vez que los pacientes, no hay ningún paciente ingresado a día de hoy y todos se han curado con el tratamiento que se le han prescrito y con la atención sanitaria que se le ha prestado en el área de salud de Mérida. No sé si he respondido, pero es que es lo más que puedo responder. ¿Más? ¿Hay más preguntas?
Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas.